Muy bien, amigos, vamos a hablar entonces del libreto de Rigoletto, que como ya mencioné, se basa en esta obra de teatro de Víctor Hugo. El basarse es poco, realmente es una copia muy fiel, salvo por ciertos elementos que la censura no permitió. Lo que ya mencioné, de que el rey tenía que pasar a ser un duque de un ducado que ya no existía, ¿no? De que había que cuidar ciertos elementos que podían generar un recelo político muy grande, pero también había una acusación muy fuerte de inmoralidad en la obra. Inmoral era el duca libertino, pero también inmoral era todo el ámbito de la corte y la figura protagónica de un Rigoletto, un hombre jorobado, un bufón de corte, como el protagonista principal de la ópera, ya eso les resultaba para la época algo totalmente extraordinario e indeseable, ¿no? Eh, Eso finalmente fue aceptado, pero hay algunos recortes de el original, aparte del cambio de todos los nombres. Sin embargo, entonces la ópera, a pesar de eso, prácticamente respeta todos los momentos uno por uno de cómo se da en el libreto original de Víctor Hugo. ¿Cómo se inicia la ópera? La ópera se inicia, tiene 3 actos, se inicia con un gran baile, una gran fiesta en el Palacio del Duque, y en esa fiesta el Duque lo único que le importa son nuevas conquistas, ¿no? Es una especie de gran Don Giovanni, y lo que se propone es acostarse con distintas mujeres de la nobleza, ¿no? Sin que le importe en lo más mínimo, porque él es el hombre más poderoso, lo que puedan decir sus esposos. Hay toda una cuestión de intrigas, ¿no? Incluso Rigoletto plantea que los maridos son capaces de entregar a sus mujeres si a cambio se les da algún puesto o cosas por el estilo, ¿no? Entonces se denuncia mucho este carácter de una corte totalmente ambiciosa de poder y de una moral absolutamente relajada, más bien completamente corrompida. El Duca canta un aria y esa aria es un canto a el placer sensual y a sus conquistas, y que le gusta esta, le gusta la otra, que no le importa los sentimientos, que lo que le importa es acostarse con alguna de ellas esa noche. En el medio de este frenesí aparece la figura de Monterone, ¿no? Otro hombre de la nobleza, pero que es el único personaje intachable moralmente de la ópera, ¿no? Monterone se presenta irrumpe como un rayo, ¿no? Para arruinar la fiesta, porque él viene a denunciar y a reclamar por lo que le han hecho a su familia, a la honra de su familia. Aparentemente el duca previamente raptó a su hija, que era una hija virgen, la deshonró, la violó, hizo que muchos de la corte la tomaran como presa, y con ese acto han arruinado el honor de la familia de Monterone y la vida misma de Monterone. Entonces él interrumpe para gritarles a viva voz todo esto, y se encuentra con la figura de Rigoletto, que es el bufón, y el bufón se ríe. El bufón es un personaje denso, un personaje muy conflictivo, porque es el que está ahí, siendo aquel el personaje del que todos pueden reírse, es él el único que puede reírse también de todos, incluso del duca. Y en este caso, él se burla de una manera que le va a costar muy caro, se burla de Monterone y de su padecer, ¿no? Esa es su tarea, él es el bufón. Se burla de este padre deshonrado, y Monterone se vuelve loco y empieza a lanzar maldiciones, ¿no? Y especialmente maldice al duca y maldice finalmente a Rigoletto. Y esto es tan fuerte, algo que es un poco lejano para nosotros, que el título, en un momento que se barajó para la ópera de Verdi, fue La Maledizione, ¿no?
porque la maldición de Monterone marca la historia, cuando marca el argumento, ¿no? Cuando le lanza esta maldición, esto impacta en Rigoletto, que nosotros todavía no lo sabemos, pero inmediatamente lo sabremos, es esencialmente fuera de la corte es un padre, ¿no? La maldición de este padre Monterone, de este padre deshonrado, este padre cuya vida ha sido completamente arruinada por la superficialidad y la lujuria del duca, lo va a terminar conmoviendo y, como vamos a ver, va a ser permanentemente recordada a lo largo de la obra, ¿no? Hasta el final. Es la última palabra de la obra, es la maledizione, ¿no? Finalmente no tuvo ese título, pero domina como leitmotiv de la parte, desde el punto de vista argumental y musical, la maldición de Monterone. Al personaje se lo sacan de encima y queda ahí, lo toman preso, pero Rigoletto sabe que ha jugado demasiado, se ha pasado de la raya y que ha herido el dolor de un padre que ya había sido ultrajado. En el medio de esto él se va a encontrar con un asesino. Él está volviendo a su casa, fuera de la corte, está volviendo a su casa y se va a encontrar con un personaje en la calle que le ofrece sus servicios de asesino a sueldo, ¿no? Una situación bastante particular. El célebre Sparafucile, un bajo. El diálogo es muy jugoso, donde él le dice: ¿usted necesita de mis servicios? No, la verdad que no sé, pero cuénteme cómo es, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? Y él, por las dudas, averigua todo, porque vive tan en un ambiente de perversión que nunca está mal, podría decirse, saber que uno puede contar con este tipo de servicios. En el medio de eso se encuentra con su hija, que es el amor de su vida, que es lo único preciado con lo que cuenta este bufón, un bufón que es un ser despreciado por todos. Tiene, sin embargo, algo en lo que creer y que custodia como si fuera oro, que es su hija, ¿no? La tiene bajo 5 llaves, ¿no? Custodiada por Giovanna, que es la mujer que él tiene como carcelera, ¿no? Alguien que tiene que cuidar, pero lo único que permite que la hija salga de su casa es para ir a misa, ¿no? Y entonces está toda esta pasión, este amor, ¿no? Esta doble cara, donde él es este ser cínico, burlón en la corte, que todos le tienen odio por las cosas que se permite decir, que solo se puede permitir decir por su condición singular de bufón. Él en su casa es otro ser, ¿no? Rigoletto es un padre bondadoso que solo quizá se excede demasiado en ese recelo de que su hija no se vea contaminada por la podredumbre del mundo, ¿no? Lo que el padre no sabe es que su hija en la iglesia se ha encontrado con un muchacho que la mira de lejos y que ese mismo día, cuando Rigoletto se va a lograr entrar en su casa, ¿no? Porque ese muchacho, que se hace pasar por un estudiante de bajos recursos para cortejar a su hija, no es nada más ni nada menos que el Duca, ¿no? Entonces, el Duca va a terminar entrando en la casa de Rigoletto y entablando una relación, un amor con Gilda, la hija de Rigoletto, que en principio se presenta como un amor inmaculado, un amor para la eternidad, un amor sumamente romántico, al estilo de lo que Gilda representa, ¿no? Una chica pura, una chica con solo intenciones piadosas, ¿no? Y que no conoce nada de todo eso que mancilla el mundo. Sin embargo, ese personaje que se presenta de tan buenas intenciones es nada menos que un personaje tan reprobable moralmente como el Duca, ¿no? Otra vez vemos una dualidad. En el caso de Gilda, la dualidad va a estar en que ella es sumamente pura y bien intencionada y ama a su padre,
pero porque ama a su padre, le termina mintiendo y ocultando que se ha desarrollado esta relación. Ahora, en el medio, ¿qué pasó? Algo que me olvidé de contar, que es que en la primera escena, Rigoletto se genera un enemigo en el conde de Ceprano, porque el duca en la fiesta quería acostarse con su mujer y Rigoletto lo ayudaba a pensar cómo acostarse, cómo sacarse de encima a Ceprano. Y entonces Ceprano se la juró y como alguno de los que está por ahí, que es Marul, le dice: acabo de enterarme de que Rigoletto tiene un amante, se les ocurre una vendetta contra Rigoletto, que es que esa noche le puedan raptar a la amante de Rigoletto. Ellos creen que es la amante, pero es la hija. Entonces, en el final de este acto, lo que hacen es ir de noche, todos enmascarados, y tratar de secuestrar a Gilda, creyendo que es su amante. Lo más ridículo de esta situación, todo esto está en Víctor Hugo también, es que la secuestran con la ayuda del propio Rigoletto, que justo cae, y le hacen creer que están secuestrando a la esposa de Ceprano, ¿no? Entonces Rigoletto ayuda a que saquen de esa guarida, de esa cárcel, que es la casa de Rigoletto, a su propia hija para llevársela como botín y vendetta a el duca, ¿no? El segundo acto entonces es el momento donde el duca, que está contrariado porque se enteró de que han secuestrado a su nuevo romance, en realidad se encuentra con los nobles y le presentan este botín, y el duca se tira por la borda todas sus palabras de galán y toda esa ficción de ser un estudiante de pocos recursos para hacerse un festín con la hija de Rigoletto. En eso va a caer Rigoletto en una escena formidable, uno de los momentos que más me gusta a mí de la ópera, que es cuando Rigoletto vuelve al palacio y está desesperado porque él sabe que ellos le secuestraron a su hija, pero es muy difícil plantear la situación y de frente, ¿no? Está en una inferioridad total de poder y ellos se lo van a negar, ¿no? En el medio de que se plantea esta discusión entre él y los nobles, donde él termina diciendo: ustedes son una raza vil, ¿no? Y es uno de los momentos más intensos de la ópera. Él termina rogándoles: por favor, devuélvanme a mi hija. Y ellos reaccionan pensando: ¿cómo tu hija? ¿No era tu amante? Es mi hija, ¿no? ¿Dónde está? Y está en el cuarto de al lado acostándose con el duca, ¿no? Cuando su hija aparece ya deshonrada, ¿no? Una hija que ha sido secuestrada y violada por el duca, que a pesar de que la engañó a ella, de que le hizo creer que era un buen tipo, y de que la termina deshonrando, ¿no? Lo que podía significar en 1850 que a una piba de menos de 16 años, pues no llegó a cumplir 16, dice el libreto, la hagan tener relaciones extramatrimoniales, bueno, la violen, a pesar de que estaba enamorada de él. Es una vejación tremenda para la época, es la peor de las deshonras. A pesar de esto, ella sigue queriéndolo y habla con el padre y le cuenta lo que vivió y el dolor de que ella le había mentido al padre. Es un dueto muy famoso el que tienen Gilda y el padre, donde el padre dice: yo te voy a cuidar, hija mía, nos vamos a ir de acá, pero donde también aparece la idea de: va a haber una vendetta, este duca me la va a pagar. Y ese es el tercer acto, donde lo que se plantea es entonces la vendetta. Vuelve Rigoletto con Sparafucile, el asesino que le ofreció sus servicios, y se arma la intención de: bueno, vamos a hacer cómo matar a el duca, ¿no? Bueno, lo vamos a traer acá, a mi casa, mi hermana va a ser de señuelo, ¿no? Lo va a traer, lo va a coquetear y lo va a traer a mi casa, y acá lo vamos a terminar matando. La hija se entera de que el padre quiere hacer una vendetta contra él, y a pesar de que él la deshonró, el duca, ella lo sigue amando y quiere interceder para que su padre no cometa ninguna locura, ¿no? Y en eso
se va a dar uno de los momentos más interesantes también de la ópera, que es el famoso cuarteto de Rigoletto, donde el padre le dice, ¿vos estás segura de quién es él? Él no tiene buenas intenciones, él no te ama. Sí, me lo siguió diciendo, no, mirá. Y entonces le lleva y le hace ver cómo cómo el duca está seduciendo a Maddalena, la hermana de Sparafucile, en la casa de Sparafucile, ¿no? Y Gilda se enfrenta a la verdad, ¿no? El duca, las mismas palabras que se le dice a ella se los puede decir a cualquiera, y en este caso a una mujerzuela de muy mala vida, ¿no? Con todo, en este momento que es un clímax de la obra, ella decide que no va a permitir que su padre mate al duca y va a tener que interferir. El padre la manda a vestirse de hombre y que se escape, que se encuentran en otro lado cuando él se ocupe de la vendetta, pero la hija va a desobedecer a su padre por amor y va a volver a la escena del crimen donde donde justamente tiene que morir el duca, y se va a ofrecer como presa frente a los asesinos, ¿no? Magdalena va a rogarle, porque también le parece que es un muchacho apuesto y que no se merece morir tan joven, que no lo mate, que mate a otro, y Gilda, la hija de Rigoletto, se va a ofrecer como personaje para suplantar como el cadáver que le van a entregar a Rigoletto, que él va a creer es el cadáver del duca, y finalmente va a ser el cadáver de su propia hija que se inmola por amor ante Sparafucile. Todo esto pasa muy rápido, pasan un montón de cosas, tiene una gran intensidad y hace de Rigoletto una ópera sumamente trágica, donde Rigoletto al final se encuentra con su hija muerta por su propio deseo de venganza y reconoce cuánto la maledizione de Monterone tuvo efecto finalmente en él.